Buenos días, mi nombre es Cecilia Caballero, soy ayudante del Departamento Básico de Medicina y en este video nos adentraremos en el asma y las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de las vías aéreas, la hiperreactividad bronquial y la obstrucción variable del flujo expiratorio, y va a producir síntomas característicos como lo son las sibilancias, la disnea, la opresión torácica y la tos. Estos síntomas son variables en el tiempo y en intensidad. Y más frecuentemente las crisis se dan en la mañana o en la noche. A nivel mundial se estima que aproximadamente 260 millones de personas tienen asma. La mayoría de los países experimentaron un aumento en la prevalencia en las décadas anteriores a los años 2000, pero desde entonces se han mostrado diferentes tendencias entre distintos países. Por ejemplo, el asma sigue aumentando en países como Italia y Suecia, mientras que en otros como Dinamarca y Corea se mantienen incambiados. Las razones para el estancamiento y la posible disminución en la prevalencia son poco claras. Se plantea que los rápidos cambios en el estilo de vida en la segunda mitad del siglo pasado llevaron al desarrollo de asma en individuos susceptibles, alcanzando hoy su máxima capacidad y por ende el estancamiento que se puede ver, por ejemplo, en Corea. Las disminuciones progresivas en los niveles séricos de vitamina D como resultado por ejemplo, la disminución del consumo de aceite de hígado de bacalao, el aumento de tiempo pasado dentro del hogar, el uso de protector solar, todo eso llevó a una deficiencia progresiva de vitamina D y posteriormente un aumento de la alergia y el asma. Con respecto a la mortalidad, el informe de carga global de enfermedad estima que el asma causa aproximadamente 420.000 muertes al año en todo el mundo. Aunque esto solamente represente el 1% de todas las muertes, muchas de ellas se deben a factores evitables, como por ejemplo la prescripción insuficiente de glucocorticoides inhalados y el acceso insuficiente a atención médica. Esta tabla la saqué de la GEMA, que básicamente nos muestra la prevalencia de asma en adultos y adolescentes, y la puse porque me parece interesante que tenemos que acá se encuentra Argentina, nuestro país vecino, en el año 2018 y vemos que hay una prevalencia de asma de un 6,4%. Dijimos que el asma es una enfermedad heterogénea. ¿A qué se debe que sea heterogénea? A que detrás de ella subyacen diferentes procesos patogénicos. Básicamente, a grandes rasgos, tenemos el asma atópica y el asma no atópica. El asma atópica tiene indicios de sensibilización a un alérgeno con posterior activación inmunitaria y el asma no atópica no tiene signos de sensibilización a alérgenos. El asma atópica es el fenotipo más frecuente. Alcanza más o menos el 70% de todos los asmáticos. Estos pacientes usualmente debutan en la infancia y asocian antecedentes familiares o personales de otras enfermedades alérgicas, como por ejemplo eczema, alergia a algunos tipos de alimentos o fármacos, rinitis alérgicas, entre otros. Es característico en el asma atópica la infiltración de eosinófilos en la vía aérea y generalmente responden bien al tratamiento con glucocorticoides inhalados. Por el otro lado tenemos el asma no atópica, que se asocia a una infiltración neutrofílica o pausigranulocítica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene pocas células inflamatorias en el infiltrado, por lo que consecuentemente suelen responder en menor medida al tratamiento con glucocorticoides inhalados. En esta clase nos vamos a centrar en el asma atópica como modelo de reacción de hipersensibilidad tipo 1. Deben distinguirse los factores de riesgo asociados a la aparición del asma de aquellos que son desencadenantes de las crisis asmáticas. Ahora, centrándonos en los factores de riesgo asociados a la aparición del asma, vemos que eh, en esta tablita tenemos los factores del huésped, como por ejemplo la atopía, la menarquía temprano, la obesidad, la hiperrespuesta bronquial, la presencia de rinitis y tenemos también todo lo que son los factores perinatales, por ejemplo la de la madre, si fue prematuro, si nació por cesárea, qué tipo de lactancia tuvo, si la madre fumó durante el embarazo, qué tipo de dieta tenía la madre, qué tipo de dieta tuvo el lactante y la función pulmonar del neonato. También tenemos los factores ambientales,
que son mucho más variables y, por ejemplo, tenemos estar expuesto a aeroalérgenos, alérgenos laborales y las infecciones respiratorias, expuestos al humo de tabaco, a contaminación ambiental y también tenemos lo que es el consumo de fármacos, como por ejemplo el paracetamol, algunos tipos de antibióticos, etcétera. Por otro lado, en esta tabla tenemos los factores desencadenantes de síntomas y de crisis asmáticas. Es importante conocerlos porque pueden dar lugar a situaciones graves y por consiguiente deben ser evitados. Cuando el paciente sabe a qué está sensibilizado, tiene que evitar. Por ejemplo, si un paciente está sensibilizado a el polen, debe evitarlo. Es importante destacar a la contaminación ambiental, tanto en el interior de los edificios por la combustión de biomasa como en el aire exterior por la combustión de productos de origen fósil. Esta contaminación se comporta tanto como factor asociado a la aparición del asma y como factor desencadenante de síntomas y de crisis asmáticas. Acá tenemos los criterios diagnósticos para asma en adultos, adolescentes y niños de entre 6 y 11 años según la GINA. Como ven, lo primero es los criterios clínicos. Estos son, por ejemplo, que el paciente tenga tos, disnea, sibilancias, dolor torácico, por lo menos uno de los cuatro, y que estos síntomas sean variables. Por ejemplo, que variables y que también varíen en el tiempo y en la intensidad. Al mismo tiempo que, por ejemplo, empeoren en la noche o al caminar, que sean disparados por el ejercicio, por la risa, por alérgenos, por aire frío y que empeoren también con infecciones virales. El segundo criterio es básicamente que se confirme la limitación del flujo de aire expiratorio. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la espirometría. En la espirometría lo primero que buscamos es la obstrucción del flujo aéreo, que esto se define como una relación FeV1 dividido capacidad vital forzada menor a 0,7. Aunque ojo, esto tal vez el paciente no lo tenga. Lo que sí o sí necesito es una prueba broncodilatadora positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente se le va a dar generalmente salbutamol y después del salbutamol va a haber aumentada la FeV1 mayor al 12% y mayor a 200 mililitros. Con esto básicamente confirmamos la reversibilidad. También podemos determinar la variabilidad diaria que es típica del asma y para esto podemos usar el pico de flujo expiratorio. Para hacer esta prueba necesitamos hacer dos medidas, una por la mañana, otra por la noche, por al menos 2 semanas. Una variabilidad diaria, como vemos acá, mayor al 10% en adultos, ya nos puede hacer también diagnóstico de asma. ¿Cuál es la base patogénica de una crisis de asma? Una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Las reacciones de hipersensibilidad son un proceso inmunológico descontrolado, excesivo y aberrante que resultan de la interacción de un antígeno, que puede ser endógeno o exógeno, y un anticuerpo o linfocito previamente sensibilizado. Hay que tener en cuenta que estas reacciones son siempre patológicas. Si este concepto no lo tienen claro, pueden acudir a el teórico sobre reacciones de hipersensibilidad que también lo tienen subido en el EVA. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 tienen una alta prevalencia, alcanzando entre el 15 y el 30% de la población, constituyendo así el trastorno inmunitario más frecuente. Las mismas se caracterizan por ser rápidas, se dan en minutos, y en personas previamente sensibilizadas a el antígeno para el cual son sensibles. La misma se dan 2 etapas, la sensibilización y el desencadenamiento, esto lo vamos a desarrollar más adelante, y puede ser localizada o sistémica. Un ejemplo de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 localizada es el asma y una sistémica es la anafilaxia. Un concepto importante a tener en cuenta es que alergia no es lo mismo que atopía. La alergia se define como aquella condición de respuesta exagerada frente a un alérgeno al cual otros individuos no responden. Y se utiliza frecuentemente como sinónimo de reacciones de hipersensibilidad, o sea, la alergia es un sinónimo de las reacciones de hipersensibilidad. Mientras que
El término atopía se define como la predisposición hereditaria a producir anticuerpos IgE contra alérgenos ambientales. La atopía, por ende, es un sinónimo de reacción de hipersensibilidad tipo 1 y para su diagnóstico se requieren niveles elevados de inmunoglobulina E en suero o un test cutáneo positivo. Como mencioné anteriormente, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 constan de dos etapas, que son, la primera es la sensibilización y la segunda es el desencadenamiento. La sensibilización es cuando nuestro sistema inmune reacciona por primera vez frente a un antígeno. Esto no es lo mismo a decir que es la primera vez que nuestro sistema inmune se expone frente a ese antígeno. Por ejemplo, puede ser que nosotros toda la vida hayamos tenido perro, hayamos tenido siempre el mismo perro, y un día, después de 10 años, reaccionamos frente al pelo de nuestra mascota. Esto es a lo que se llama que nos sensibilizamos. Esta es una imagen extraída del Robbins, en donde acá vemos que tenemos el epitelio respiratorio, acá tenemos un alérgeno, que en este caso sería el polen, y esta es la célula dendrítica. Acá lo que vemos es que la célula dendrítica va a capturar este polen, lo va a procesar y lo va a llevar al ganglio linfático, donde por medio de la MHC tipo 2 lo va a presentar a este linfocito T virgen y se va a diferenciar en linfocito con perfil TH2 gracias a la interleuquina 4, la cual puede provenir de células de la inmunidad innata o provenir endógenamente, ya que estos linfocitos T, luego de reconocer a su antígeno en las células dendríticas, inician una producción de pequeñas cantidades de interleuquina 4. Los linfocitos TH2 activos se encuentran dentro del ganglio linfático con los linfocitos B vírgenes que hayan reconocido el mismo alérgeno, lo hayan endocitado y presentado en MHC2 para así activarlos para que realicen el cambio de clase hacia IgE y comiencen a secretar anticuerpos. Esto se da gracias a la presencia de las interleuquinas 4 y 13 que van a ser producidas por el linfocito T helper. Y el cambio de clase se da gracias a la expresión de la enzima AID, que básicamente es la que se encarga de la recombinación del cambio de clase. Por último, las inmunoglobulinas C se liberan a la circulación y se unen a los receptores Fc de la superficie de los mastocitos y los basófilos, quedando ya los mismos sensibilizados y listos para reaccionar frente a una segunda exposición del alérgeno. La particularidad que tienen las inmunoglobulinas C es que a diferencia de otros anticuerpos, no precisan estar unidas al antígeno para unirse al receptor. Además, la afinidad del receptor es muy alta, por lo que las concentraciones séricas de inmunoglobulina E, si bien son más bajas que otros anticuerpos, son lo suficientemente altas como para permitir que todos los receptores de estas células queden ocupados. El desencadenamiento consta de una fase inicial y una fase tardía y se produce frente a la reexposición al antígeno para el cual la persona ya se encuentra sensibilizado, por ejemplo, el polen. Ahora, en el desencadenamiento es cuando la reacción se hace clínicamente evidente. En la sensibilización, o sea, no nos damos cuenta, o sea, no hay síntomas. Los síntomas aparecen acá en el desencadenamiento. Acá tenemos el mastocito y sus receptores ya unidos a inmunoglobulina E, o sea, este mastocito está sensibilizado, se une al polen, se activa, se degranula y acá es que inmediatamente, gracias a las aminas vasoactivas y a los mediadores lipídicos, vamos a tener la reacción de hipersensibilidad inmediata que se va a dar en minutos y va a expresar también citoquinas y liberar citoquinas que van a ser las encargadas de la fase tardía, que se va a dar entre las 2 a 24 horas después de la desgranulación. Esta es otra imagen que describe muy bien lo que sucede. Este es el mastocito con sus receptores específicos para la porción Fc de las IgE.
Acá están las IgE unidas al mastocito, lo que quiere decir que ya está sensibilizado. Acá el antígeno, que en este caso sería el polen. ¿Y qué pasa una vez que se activa esta célula? Bueno, por un lado, lo primero que va a pasar es que se va a degranular los gránulos preformados de la célula, que van a contener histamina, proteasas, em, enzimas como la triptasa y factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos. Estos se llaman mediadores primarios porque justamente ya están formados. Hay otros que se van a formar en el instante, que se llaman los mediadores secundarios. Se va a activar la fosfolipasa A y se va a producir factor activador plaquetario y ácido araquidónico, que cuando sigue por la vía de la ciclooxigenasa vamos a tener prostaglandinas y leucotrienos. Gracias a todo esto es que vamos a tener la respuesta inmediata de la fase inicial, como la vasodilatación, la permeabilidad y el broncoespasmo. Los leucotrienos también van a tener un rol acá en lo que es la fase tardía, que ahora procederemos a explicar. Y lo que también, esto forma parte de la reacción tardía, es que se van a secretar, va a mandar señales al núcleo para secretar citoquinas y quimioquinas que van a participar en lo que es la fase tardía. La fase tardía se caracteriza por la acumulación en el foco inflamatorio de leucocitos como neutrófilos, linfocitos Th2, eosinófilos y basófilos, y puede ocurrir sin que haya una reacción de fase inicial evidente. Los linfocitos Th2 son atraídos hacia los focos de hipersensibilidad inmediata por acción de diversas citoquinas y tienen la función de perpetuar la reacción mediante liberación de citoquinas. Una célula acá muy importante es el eosinófilo. Los eosinófilos son granulocitos que proceden de la médula ósea y luego de su maduración circulan por la sangre desde donde pasan a los tejidos. En condiciones normales solo muy pocos circulan en la sangre y la mayoría residen en los tejidos, sobre todo en el tejido respiratorio, en el digestivo y en el urinario. Pero su número aumenta enormemente si en alguno de estos lugares hay un poco de inflamación alérgica. Esta infiltración de eosinófilos, que se ve en la fase tardía, se produce debido a las quimioquinas y citoquinas que fueron liberadas por parte de los mastocitos y los linfocitos Th2. A su vez, la interleuquina 5, que fue también producida por los mastocitos y los linfocitos Th2, es una potente activadora de eosinófilos que mejora la capacidad de liberar el contenido de sus gránulos, además de estimular la maduración de los mismos en la médula ósea. Cuando se activan, van a liberar el contenido altamente tóxico de sus gránulos, así como también van a liberar radicales libres, y todo esto va a contribuir al daño tisular. Este es un resumen de lo que venimos hablando. Básicamente, en resumen, vamos a ver que tenemos un aumento del moco en la vía aérea, un aumento de la permeabilidad vascular y el edema, y un aumento de la broncoconstricción. Acá tenemos el mastocito o basófilo activado y por otro lado el eosinófilo activado. Esto correspondería a la fase inicial y esto correspondería a la fase tardía. Entonces acá en el mastocito o basófilo activado tenemos que las aminas vasoactivas, como la histamina, van a ser responsables de la vasodilatación y la permeabilidad o fuga vascular. Por otro lado, los mediadores lipídicos van a ser responsables de la broncoconstricción y la hipermotilidad intestinal. Las citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, y también mediadores lipídicos, van a amplificar la inflamación y las enzimas, como la triptasa, van a favorecer y van a generar el daño tisular. Por otro lado, acá, el eosinófilo, al degranularse y liberar, por ejemplo, la proteína principal básica y enzimas como la peroxidasa del eosinófilo, van a generar mucho daño tisular. Acá lo que se puede ver es una vía aérea normal, o sea, de un paciente sano versus una vía aérea de un paciente con asma. Lo que se puede ver es que tenemos más moco,
la membrana basal está engrosada en comparación con un paciente sano. Vamos a tener muchas células inflamatorias en la lámina propia. Vamos a tener un músculo que se encuentra hipertrofiado y más glándulas. Con respecto a los principales fármacos utilizados en el tratamiento del asma, los podemos dividir en tres grandes grupos, que son los fármacos antiinflamatorios, los fármacos broncodilatadores y los agentes biológicos. Con respecto a los fármacos antiinflamatorios, tenemos a los glucocorticoides, que son los antiinflamatorios más potentes y son la primera línea de tratamiento administrados en forma inhalada, bloqueando así la inflamación de la vía aérea y evitando muchos de los efectos adversos asociados a la administración sistémica. La administración sistémica se reserva solamente para las exacerbaciones y se administran durante cortos periodos de tiempo y ocasionalmente en el asma severa que no responde a otras directivas terapéuticas. ¿En dónde actúan los glucocorticoides? Bueno, actúan en varios componentes de la respuesta inflamatoria y reducen a su vez la hiperreactividad bronquial. Por un lado van a bloquear la fase tardía de la reacción de hipersensibilidad, inhibiendo así la liberación de mediadores desde los mastocitos y los eosinófilos. También van a reducir el aumento de la permeabilidad vascular e inhiben el aflujo de células inflamatorias al pulmón luego de la exposición a alérgenos y reducen la eosinofilia en sangre periférica. A su vez, van a inducir la síntesis de lipocortina, que es una proteína que inhibe la síntesis de fosfolipasa A, disminuyendo, o sea, por consecuencia, la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Y finalmente, puede prevenir el desarrollo de tolerancia a los fármacos beta-2-adrenérgicos, como el salbutamol, en tratamientos crónicos, ya que revierten la regulación a la baja del receptor beta-2 pulmonar por incremento de la transcripción de dicha proteína. Dentro de los fármacos broncodilatadores tenemos a los agonistas beta-2-adrenérgicos, a los antimuscarínicos, los antileucotrienos y las metilxantinas. Dentro de los agonistas beta-2-adrenérgicos tenemos al conocido salbutamol. En sí, los agonistas beta-2 adrenérgicos son los broncodilatadores más efectivos. La activación del receptor beta-2 en las células del músculo liso de la vía aérea va a conducir a la activación de la enzima adenilciclasa, que esta va a llevar un aumento del AMP cíclico intracelular y consecuentemente se va a activar la proteína quinasa A, que esta va a inhibir la fosforilación de la miosina y así va a disminuir la concentración de calcio intracelular, causando consecuentemente la relajación de la musculatura lisa desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Dentro de los agonistas beta-2 adrenérgicos tenemos el salbutamol, que va a tener un efecto de aproximadamente 6 horas, y otros como el salmeterol, que presentan una acción más prolongada, aproximadamente 12 horas. Los de acción cortas, como el salbutamol, son de elección para el tratamiento de las exacerbaciones del asma y también previenen la broncoconstricción producida por el ejercicio. ¿Cuándo preferimos el salmeterol? Para los tratamientos de mantenimiento, por ejemplo. Y siempre en asociación con glucocorticoides inhalados, porque es lo que va a actuar sobre el componente inflamatorio responsable de la hiperreactividad bronquial. Como dijimos, acuérdense siempre que la asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Luego tenemos los antimuscarínicos. Si bien los antimuscarínicos son menos eficaces como broncodilatadores en comparación con los beta-2 adrenérgicos, se utilizan como coadyuvantes de esto, particularmente durante las exacerbaciones de asma. Con respecto a los antileucotrienos, como vimos, los leucotrienos participan muy activamente en los fenómenos de broncoconstricción, infiltración inflamatoria e hipersecreción bronquial. Un ejemplo de fármacos de este grupo es el montelukast. Luego, con respecto a las metilxantinas, si bien se utilizaron hace mucho tiempo como tratamiento de primera línea, ahora ya casi no se usan porque tienen un estrecho margen terapéutico y gran variabilidad de los efectos adversos. Con respecto a los agentes biológicos, tenemos muchos, solo voy a dar ejemplo de tres, como el omalizumab, el mepolizumab y el dupilumab. Se usan para asmas severas que no responden a otros tratamientos. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-IgE que se une a la fracción Fc de la IgE libre y así impide su unión a los receptores Fc en mastocitos y basófilos.
Por ende, si pensamos en la patología, ¿no? Como ya venimos viendo en este teórico, lo que evita es la sensibilización y consecuentemente bloquea las posteriores etapas de la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Básicamente se usa en adultos y adolescentes con asma grave tipo atópica, que no alcanzan el control de la enfermedad con los tratamientos convencionales, como dije anteriormente, y lo que se ha visto es que disminuye los síntomas y las exacerbaciones, disminuye la necesidad de corticoides y tiene un pequeño efecto en el aumento de la FEV1 y mejora la calidad de vida. El mepolizumab es un anticuerpo anti-interleuquina 5 que está indicado para pacientes mayores de 12 años con asma severo eosinofílico y que, como pasaba anteriormente, no logran un adecuado control con los pasos previos del tratamiento. Lo que se vio es que también reduce los síntomas y las exacerbaciones, tiene un efecto moderado en la FEV1 y mejora la calidad de vida. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano dirigido contra la subunidad del receptor de la interleuquina 4 que bloquea la señalización tanto de la interleuquina 4 como la de la interleuquina 13 y está indicada también para el tratamiento del asma severa eosinofílica y está comprobado que reduce las exacerbaciones, los síntomas y mejora la función pulmonar. También reduce la necesidad de los glucocorticoides orales y mejora la calidad de vida. Espero que este video les haya servido como una pequeña introducción al tema y pueden siempre ahondar y profundizar con el material recomendado, la bibliografía recomendada, que sería el Robbins, el libro de la cátedra y los artículos subidos también a la plataforma virtual Eleva. Nos vemos en el taller.